Regalé un viaje de lujo a mis padres, pero cambiaron los planes, eligieron a mi hermana y me dejaron fuera. Mi madre sonrió, tu hermana necesitaba descansar. Así que decidimos llevarla. No dije nada. Tuvieron una gran sorpresa cuando aterrizaron en Europa. Llegas tarde, dijo mi madre al salir al porche, tirando de su maleta. Miré el reloj en el tablero, eran las 6:02 de la mañana, 2 minutos tarde. Mamá, dije forzando una sonrisa, y salí del coche para ayudar con el equipaje. Pero entonces la vi, mi hermana Loen, saliendo de la casa con su propia maleta. Mi sonrisa se congeló. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Mi madre se volvió hacia mí, con una expresión demasiado alegre para la situación. Oh, Violet, decidimos que Loen debería venir en lugar de ti, ha estado muy estresada últimamente y realmente necesita este viaje. Mi pecho se oprimió. En lugar de mí, mamá. He estado planeando esto durante años. Yo pagué por todo, agitó la mano con desdén, como si yo acabara de señalar algo trivial. Y estamos agradecidos, cariño, pero siempre trabajas tan duro, ¿puedes hacer otro viaje más tarde? Lauren necesita esto ahora mismo. Loen ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable, simplemente sonrió, cambiando su peso a una cadera. Gracias por comprender, hermana, dijo, con un tono que goteaba falsa gratitud. Los miré a los dos, mi corazón se apretó con fuerza en mi pecho. Mi padre salió un momento después, evitando el contacto visual mientras me entregaba su maleta. Esto es increíble, dije con la voz temblorosa. Se suponía que este era nuestro viaje, algo para compartir con ustedes. Bueno, todavía lo es, dijo mi madre, con una sonrisa. Solo que con Loen en su lugar. No hagas de esto un gran problema, Violet, tu hermana realmente necesita un descanso. Mi nombre es Violet y, durante los últimos 2 años, he estado trabajando horas extras, ahorrando cada centavo extra para darles a mis padres un viaje que nunca olvidarían, vuelos, hoteles de lujo, visitas guiadas. Planeé cada detalle, hasta la última reserva para la cena. Pero, mientras estaba allí, en la entrada de la casa de mis padres, viendo a mi hermana subir al asiento trasero de mi coche, me di cuenta de algo que había estado evitando durante años. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, a sus ojos, Loen siempre sería lo primero. Apreté la mandíbula, reprimiendo el agudo retortijón que sentía en la punta de la lengua. En cambio, forcé una sonrisa tensa y abrí el maletero. Vamos, entonces, dije con la voz apagada. Si querían priorizarla a ella por encima de mí, bien podían ir con ella, pero no iba a dejar que lo disfrutaran. El viaje al aeropuerto fue sofocante, excepto por la incesante charla de Loen. Oh, Dios mío, mamá, ¿viste ese TikTok sobre París? No puedo esperar para ir de compras allí. ¿Crees que tendremos tiempo para eso o las visitas ocuparán todo el día? Mis manos apretaron el volante con más fuerza, mientras miraba hacia adelante, obligándome a no decir nada. Mi madre se rió suavemente. Por supuesto que tendremos tiempo, lo resolveremos cuando lleguemos allí. Mordí el interior de mi mejilla. Cuando lleguemos allí, ni siquiera parecían darse cuenta de que ya no formaba parte de ese nosotros. En un momento, mi padre se aclaró la garganta. Gracias por llevarnos, Violet. Sé que esto probablemente se siente inusual. Lo miré por el espejo retrovisor. Inusual, esa es una forma interesante de decirlo, papá, pero él no respondió, simplemente se movió incómodo en su asiento, probablemente deseando no haber hablado en absoluto. Lauren se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero y, con voz irritante, dijo, no estás enojada, ¿verdad? Quiero decir, esto es realmente generoso de tu parte dejarme ir. Apreté la mandíbula y forcé una sonrisa tensa. Por supuesto, Loen disfruta del viaje. Para cuando llegamos a la zona de desembarque del aeropuerto, mi paciencia pendía de un hilo mientras ayudaba a descargar su equipaje. Mi madre me dio un abrazo, gracias por comprender, cariño. Esto significa mucho para nosotras y para Loen. Asentí rígidamente. Claro, mamá, Loen, dijo mientras llevaba su maleta hacia la entrada. Gracias, Violet. Eres la mejor. Me quedé allí, viéndolos desaparecer en la terminal, con el pecho apretado por la ira y el dolor. El viaje de regreso a casa fue borroso. Repetí la conversación en mi cabeza una y otra vez, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Esto significa mucho para Loen, no estás enojada, ¿verdad? Siempre trabajas tan duro. Aparqué en mi entrada y me senté en el coche durante unos minutos, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Luego, sin pensarlo 2 veces, entré en la casa, saqué mi portátil e inicié sesión en cada cuenta de viajes que había usado para reservar el viaje, reservas de hotel canceladas, visitas guiadas reembolsadas, mejoras de aerolínea anuladas. No miré los correos electrónicos de confirmación que se acumulaban en mi bandeja de entrada, sintiendo que la opresión en mi pecho comenzaba a aliviarse. Querían llevar a Loen en lugar de a mí. Bien, pero no se alojaría en hoteles de 5 estrellas ni disfrutarían de visitas privadas con mi dinero. Cuando cerré mi portátil, una sensación de satisfacción se apoderó de mí. Podían explicarse al personal de recepción en París, había terminado de ser su felpudo. Las llamadas comenzaron tan pronto como aterrizó su vuelo. Mi teléfono vibró repetidamente mientras desempaca mi maleta, la que había empacado con tanto cuidado para un viaje que ya no era mío. La ironía no se me escapaba mientras colgaba mis vestidos y colocaba cuidadosamente mis zapatos de nuevo en el estante. El zumbido continuó llenando la habitación con su implacable vibración. Suspiré, cogiendo el teléfono y mirando la pantalla, el nombre de mi madre parpadeaba, acompañado de varias llamadas y mensajes perdidos. Desbloqueé el teléfono y me desplaces. Violet, ¿qué está pasando?
El hotel no nos deja registrarnos. Falta la reserva. Llámame inmediatamente, Violet. Esto no es divertido. Arregla esto ahora, dijo una risa que se me escapó antes de que pudiera detenerla. Arregla esto, realmente pensaron que iría a salvar el día después de lo que habían hecho. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con una llamada de Loen. Dejé que sonara solo para que ella dejara un mensaje de voz. Violet, esto es tan mezquino, espetó su voz, goteando derecho, estamos atrapados aquí por tu culpa, necesitas llamar al hotel y arreglarlo ahora. Puse los ojos en blanco y borré el mensaje de voz, sin escuchar el resto. Durante años había sido su solucionadora, la que suavizaba cada error y recogía cada holgura, ya no más. Finalmente decidí responder, aunque solo fuera para detener el aluvión de llamadas. La voz de mi madre me golpeó como una ola de ira. Tan pronto como contesté, Violet, ¿qué hiciste? El hotel dice que la reserva fue cancelada y que ninguna de las visitas está reservada. La dejé despotricar por un momento, luego respondí con calma, las cancelé. Hubo un largo silencio atónito antes de que ella se sacara. ¿Por qué harías eso? Oh, no, sé, dije, con un tono cargado de sarcasmo. Tal vez porque decidiste llevar a Loen en mi viaje. Tienes suerte de que incluso te llevara al aeropuerto, pensamos que lo entenderías. ¿Entender qué? Pregunté, con mi voz elevándose. Que años de ahorro y planificación no importaron, porque Loen necesitaba un descanso, que mi trabajo duro no significaba nada para ustedes. Adivina qué, mamá. No lo entiendo y no me importa. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono, tirándolo al sofá. El silencio que siguió fue dichoso, y sentí que podía respirar de nuevo. Si querían priorizar a Loen, bien, pero podían resolver el resto del viaje sin mí. El silencio duró solo un día. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a vibrar con llamadas y mensajes. Al principio los ignoré, pasé el día limpiando la casa y poniéndome al día con el trabajo, pero la curiosidad pudo más que yo. Por la noche abrí mi teléfono y me preparé para la tormenta de mensajes de texto de mi madre. Violet, has ido demasiado lejos. Tu hermana está llorando y tu padre, está furioso. No podemos entrar en ninguno de los hoteles que reservaste para Loen. Estás actuando como una niña, no entiendo por qué estás haciendo de esto un gran problema. Arréglalo ya. Y, finalmente, de mi padre, necesitamos hablar, esto no está bien. Dejé el teléfono, sacudiendo la cabeza. Durante años había sido yo quien arreglaba las cosas, quien se aseguraba de que todos estuvieran cómodos y felices. Ahora que había dado un paso atrás, no sabían cómo manejarlo. Me serví una taza de té y me senté a la mesa de la cocina, dejando que la ira hirviera a fuego lento. ¿Cómo se atreven a esperar que limpie su desorden? ¿Cómo se atreven a actuar como si yo fuera la que estaba equivocada? La siguiente llamada llegó minutos después, y esta vez contesté, Violet. Ladró mi madre, antes de que pudiera decir una palabra. Esto ya no es divertido, estamos varados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Tomé un sorbo lento de mi té. ¿Vergonzoso? ¿Crees que esto es vergonzoso? Intenta ahorrar durante años, planear cada detalle, y luego que te digan que ni siquiera formas parte del viaje que pagaste, deja de ser dramática, espetó Loen. Necesitaba esto más que tú y Loen ahora pueden resolverlo, dije con firmeza. Tomaste tu decisión, mamá, quisiste llevar a Loen en lugar de a mí. Bien, pero no esperes que financie sus vacaciones. Somos familia, ¿no? No nos hacemos esto los unos a los otros, dejé escapar una risa amarga. Qué gracioso, estaba pensando lo mismo. La voz de Loen llegó a través del fondo, lloriqueando, mamá, cuelga, está siendo imposible. Esa fue la gota que colmó el vaso. Disfruten de su viaje, dije, con un tono helado. Oh, esperen, no pueden, porque no es su viaje, era mío y ahora no es de nadie, adiós, colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono de nuevo. Durante el resto de la noche sentí una extraña mezcla de ira y alivio, ira porque me habían puesto en esta posición, pero alivio porque finalmente me había defendido. Podían llamarme dramática todo lo que quisieran, por primera vez en mi vida, no les dejaba que se aprovecharan de mí. Los días siguientes fueron dichosamente tranquilos, con mi teléfono apagado. Finalmente tuve espacio para pensar con claridad, libre del aluvión de culpa y acusaciones. Pasé mis mañanas bebiendo café en mi porche trasero, disfrutando de la calma que había anhelado durante tanto tiempo. Mis tardes estaban llenas de trabajo y poniéndome al día con pequeños proyectos que había estado posponiendo, cosas que me recordaban lo capaz que era cuando no estaba atascada por sus interminables demandas. Pero, al tercer día, la curiosidad pudo más que yo. Volví a encender mi teléfono para encontrar más de una docena de mensajes de voz esperándome. Los primeros fueron de mi madre, cada vez más histérica. Violet, necesitas devolverme la llamada ahora mismo. Esto ha ido demasiado lejos, no puedo creer que estés haciendo esto. Nos has humillado, somos tus padres, como pudiste tratarnos, exclamó. Luego llegaron los mensajes de Loen, con el mismo tono de derecho de siempre. Esto es tan mezquino, incluso para ti, estás arruinando todo. Arréglalo, Violet. Finalmente, la voz de mi padre, más tranquila pero no menos aguda, dijo, Vit, ¿no qué te ha pasado? Devuélvenos la llamada para que podamos solucionar esto. Dudé antes de escuchar el último mensaje de voz, uno largo de mi madre. Su voz era más tranquila esta vez, teñida de frustración y agotamiento. Violet, comenzamos, estamos de vuelta en el aeropuerto ahora. El viaje está arruinado y espero que estés contenta contigo misma. Tu hermana está devastada y tu padre y yo estamos, bueno, decepcionados, ni siquiera comienza a cubrirlo. Llámanos cuando estés lista para hablar.
Borré los mensajes de voz sin responder. No estaba lista para hablar, sinceramente, no sabía si alguna vez lo estaría. Esto no fue un error de una sola vez. Fue la culminación de años de que ellos pusieran a Loen primero y esperaran que yo lo aceptara con una sonrisa. A medida que pasaban las horas, me encontré reflexionando sobre todas las veces que me habían pasado por alto o descartado, cada festividad donde los caprichos de Loen dictaban los planes, cada reunión familiar donde mis logros eran tratados como ideas de último momento. Este viaje había sido el punto de quiebre, pero las grietas se habían estado formando durante años. Esa noche, Grace pasó sin avisar, llevando 2 tazas de café y una inconfundible mirada de curiosidad. Escuché sobre lo que pasó, dijo, poniendo el café en la mesa. Tu madre me llamó ayer. Por supuesto que lo hizo, pensé. Mi madre siempre había sido buena para reclutar aliados cuando quería hacerme sentir culpable para que hiciera, y pregunté, tomando un sorbo. Grace se encogió de hombros, una sonrisa astuta se extendió por su rostro. Le dije, probablemente estabas ocupada y te pondrías en contacto con ella cuando estuvieras lista. Me reí, sacudiendo la cabeza. Eres la mejor. No, tú eres la mejor, dijo, con un tono de repente serio, porque finalmente te defendiste. Sé lo difícil que es eso, Violet. No dejes que te arrastren de vuelta. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Grace tenía razón. Había pasado demasiado tiempo haciendo lo imposible para complacer a personas que nunca parecían preocuparse por mis esfuerzos. Era hora de romper ese ciclo de una vez por todas. Para cuando llegó el fin de semana, sentí una extraña sensación de claridad. La ira todavía estaba allí, hirviendo a fuego lento bajo la superficie, pero se unió a algo que no había sentido en años: libertad, libertad de sus interminables expectativas, libertad de ser la solucionadora de la familia, libertad para finalmente vivir bajo mis propios términos. Pero, como era de esperar, el silencio no duró. Era domingo por la tarde cuando finalmente recibí una llamada que decidí contestar. Esta vez era mi papá, Violet. Comenzó con un tono cargado de cansancio. Tu madre quería que te llamara. Ella cree que... Escúchame, dije, reclinable, es un desastre. Pero tú eres mejor que esto. Sus palabras encendieron una nueva ola de ira. ¿Mejor que qué, papá? ¿Defenderme? ¿Negarme a dejar que me pisoteen de nuevo? Eso no es lo que quise decir, dijo rápidamente, es solo que siempre ha sido la razonable, la que mantiene todo unido. Esto no se parece a ti. Me reí, con un sonido corto y amargo. Tienes razón, no se parece a mí porque no estoy haciendo lo imposible para limpiar tu desorden, añadió, haciendo una pausa, y por un momento pensé que finalmente podría ver mi punto de vista. Pero luego dijo, ¿estás castigando a toda la familia por una decisión? ¿Es eso realmente justo? Justo, repetí, con mi voz elevándose. ¿Quieres hablar de justicia? Fue justo cuando tú y mamá decidieron que no era lo suficientemente importante como para ser parte del viaje que planeé. Fue justo cuando me reemplazaron con Loen, como si no importara. Eso no es lo que estábamos tratando de hacer, dijo en tono defensivo. Ahora, simplemente, pensamos que Loen lo necesitaba más. Por supuesto que sí, ISP. PT, siempre piensan que ella necesita más atención, más apoyo, más de todo, y yo siempre soy la que se espera que se sacrifique por ella. Ya no más. El silencio, al otro lado de la línea, fue ensordecedor. Finalmente, dijo, no sé qué quieres que diga. No necesito que digas nada, respondí, con voz firme. Solo necesito que entiendas que he terminado de ser la idea de último momento. De ahora en adelante, yo soy lo primero. Adiós, papá. Terminé la llamada y dejé el teléfono, con las manos temblando durante el resto del día, permitiéndome sentir toda la ira, tristeza y alivio. No fue fácil, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. Ya no era la solucionadora de la familia y no iba a hacerlo. Ellos podían descubrir cómo limpiar sus propios desastres. Cuando mis padres y Loen finalmente regresaron, los estaba esperando en su casa. Había aparcado en su entrada, bebiendo café y sintiéndome sorprendentemente tranquila, mientras veía llegar su taxi. Al salir, arrastrando sus maletas detrás de ellos, sus rostros eran una mezcla de agotamiento e irritación. Lauren fue la primera en hablar. Bueno, espero que estés feliz, Violet, arqueó una ceja, permaneciendo sentada en el columpio del porche. Feliz, porque nuestro viaje fue un desastre, espetó mi madre, agitando la mano como para quitar todo el asunto. Pasamos toda la semana alojados en hoteles sucios y comiendo comida terrible, porque no podíamos permitirnos nada decente, y no me hagas empezar con las visitas. Lauren intervino, cruzando los brazos. Oh, espera, no hubo ninguna. ¿Sabes lo vergonzoso que fue aparecer y que nos dijeran que no había reserva? Tomé otro sorbo de café, dejando que sus quejas me inundaran. Suena duro, dije finalmente, con voz tranquila, pero querían llevar a Loen, ¿recuerdan? Estoy segura de que tuvieron un gran tiempo de unión. Ese no es el punto, replicó mi madre, con la voz elevándose. Sabías que no podíamos permitirnos todas las cosas que habías planeado, nos preparaste para el fracaso. Me levanté, dejando mi taza en la pequeña mesa junto a mí. No, mamá, no los preparé para nada. Planeé un viaje para nosotros 3, algo especial que había estado ahorrando durante años. Ustedes son los que decidieron excluirme en el último segundo. Mi padre finalmente habló, con un tono más tranquilo pero no menos acusador. No tenías que cancelarlo todo, Violet. Eso fue extremo. ¿Lo fue? Pregunté, cruzando los brazos. ¿Por qué? ¿Debería haber pagado por un viaje al que ni siquiera fui invitada? Si Loan lo necesitaba tanto, deberían haberlo planeado ustedes mismos. Tienes suerte de que no cancelé el vuelo de regreso.
Loan puso los ojos en blanco. Eres tan dramática, es solo dinero, Bai Elite. Y tú eres tan consentida, repliqué, mi paciencia finalmente agotándose. ¿Tienes idea de cuánto trabajo y sacrificio se dedicó a planificar ese viaje, o simplemente asumes que las cosas aparecen mágicamente para ti porque alguien más se encarga de ello? Se quedaron allí, atónitos, en silencio por un momento. He pasado años siendo la responsable, la que arregla las cosas, la que planea las cosas, la que se asegura de que todo funcione sin problemas, y ustedes han pasado el mismo tiempo dándolo todo por sentado. Eso no es justo. Mi madre empezó a hablar, pero levanté una mano para detenerla. No, mamá, lo que no es justo es cómo me trataron. Eligieron a Loan por encima de mí, como siempre, así que elegí dejar de ser su felpudo. No me querían en el viaje, bien, pero no pueden disfrutar de los beneficios de mi trabajo duro sin mí. Cogí mi bolso del columpio del porche y me di la vuelta para irme. Me alegra que hayan regresado sanos y salvos, pero no esperen que las cosas vuelvan a ser como antes. He terminado. Mientras caminaba hacia mi coche, los escuché llamándome, con sus voces una mezcla de ira y culpa. Pero no miré hacia atrás. El viaje a casa, desde la casa de mis padres, se sintió extrañamente tranquilo. Durante años, cada visita me había dejado emocionalmente agotada, pero esta vez me sentí más ligera. Finalmente había dicho todo lo que había estado conteniendo, y por una vez no estaba preocupada por su reacción. Cuando regresé a mi casa, me preparé una taza de té y me senté en el sofá, repitiendo la confrontación en mi cabeza. Estaban tan seguros de que cedería, de que me rendiría como siempre, pero ver sus rostros atónitos mientras me alejaba fue un recordatorio de cuánto había cambiado. Podían estar enojados, heridos o avergonzados, ya no importaba, había terminado de vivir mi vida para cumplir con sus expectativas. Al día siguiente recibí una llamada de Grace. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin molestarse con las cortesías. Me reí, apoyándome en el mostrador de la cocina. Exactamente como te imaginas, están furiosos, Loan está haciendo pucheros y mamá probablemente está tratando de averiguar cómo hacerme sentir culpable para que vuelva a la línea. Grace soltó un bufido, déjala que lo intente. Ahora tiene agallas y estoy aquí para asegurarme de que se queden en su lugar. Sonreí, agradecida por su inquebrantable apoyo. Gracias, Grace, lo digo en serio, has sido mi roca en todo esto. Cuando quieras, dijo, con su voz suavizándose. La pregunta había estado dando vueltas en mi mente desde la confrontación. ¿Qué seguía? Durante años, tanta de mi energía se había dedicado a tratar de complacer a mi familia, a ganarme su aprobación. Ahora que me había liberado de esa carga, las posibilidades se sentían infinitas y un poco intimidantes. Todavía no lo sé, admití, pero siento que puedo decidir, no ellos, ni nadie más, solo yo. Suena como el comienzo de algo asombroso, dijo Grace, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Durante las siguientes semanas comencé a hacer pequeños cambios que se sentían grandes a su manera. Redecoré mi sala de estar, cambiando los muebles heredados de mis padres por piezas que se sentían únicamente mías. Pasé los fines de semana explorando cafés y parques locales, cosas que siempre había querido hacer pero para las que nunca había tenido tiempo ni energía. Y comencé a escribir un diario, anotando mis pensamientos y sueños sin filtrarlos a través de la lente de lo que otros pudieran pensar. Cada pequeño paso se sentía como reclamar una parte de mí misma que no me había dado cuenta de que había perdido. Una noche, me senté con mi ordenador portátil y abrí la hoja de cálculo que había usado para planificar el viaje. Las reservas canceladas me devolvieron la mirada, y no sentí una punzada de arrepentimiento. En cambio, sentí una oleada de determinación. Ese dinero había sido destinado a una experiencia única en la vida, y no iba a dejar que se desperdiciara. Cerrando la hoja de cálculo, abrí una nueva pestaña del navegador y escribí ideas para viajes en solitario. Unas semanas después del regreso de mis padres, reservé un viaje en solitario a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para ellos, y ya no se trataba de demostrar nada. Esto era para mí, una oportunidad para celebrar mi independencia y, finalmente, ponerme a mí misma primero. En el momento en que aterricé en Roma, sentí una oleada de emoción y nerviosismo. Nunca había viajado sola antes, pero al salir del aeropuerto y entrar en la bulliciosa ciudad, supe que había tomado la decisión correcta. Pasé mis días vagando por calles adoquinadas, maravillándome con las ruinas antiguas y disfrutando de comidas en encantadores pequeños cafés. No había horario, nadie más a quien considerar, solo yo y la libertad de hacer exactamente lo que quería. Una tarde, mientras estaba sentada en la Plaza de España con un helado en la mano, saqué el diario que había traído conmigo. Durante años había escrito sobre lo que quería lograr, pero esos sueños siempre estaban envueltos en hacer feliz a alguien más. Ahora, mientras escribía, el enfoque cambió: aprender un nuevo idioma, iniciar un pequeño negocio, viajar a al menos 5 países más. La lista creció, cada objetivo un reflejo de la vida que quería crear, no la que se esperaba que viviera. En mi última noche en Florencia, cené en un pequeño restaurante familiar con vistas al río Arno. Mientras veía la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa, sentí una profunda sensación de paz. Este viaje había sido más que unas vacaciones, fue un punto de inflexión. Había pasado gran parte de mi vida tratando de ganarme la aprobación de mi familia, pero aquí, a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de algo importante: no la necesitaba, era suficiente tal como era. Cuando regresé a casa, mis padres intentaron contactarme de nuevo, esta vez con tonos más suaves y mensajes cuidadosamente redactados. Espero que hayas tenido un buen viaje, decía un mensaje de texto de mi madre. Tal vez podamos hablar pronto. Miré el mensaje por un momento antes de dejar mi teléfono, no estaba lista para responder. Y eso estaba bien. Esta vez sería en mis términos.
Mientras desempacaba mi maleta y colocaba los recuerdos en mis estantes, sentí una sensación de orgullo. Una semana después de regresar de mi viaje, recibí una llamada de mi madre. Esta vez contesté. Hola, Violet, comenzó, con un tono inusualmente suave. ¿Cómo estuvo tu viaje? Fue increíble, respondí, manteniendo mi voz neutral. Me alegra oír eso, dijo, haciendo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Tal vez manejamos las cosas mal, la admisión me sorprendió, pero no estaba lista para dejarle escapar. Todavía mal me reemplazaron en un viaje que planeé y pagué sin siquiera preguntar. Mal es un eufemismo. Lo sé, dijo en voz baja, tu padre y yo no nos dimos cuenta de cuánto te dolería, y Aloen, ¿ella también se siente mal o todavía te culpa por arruinar sus vacaciones? Está molesta, admitió mi madre, pero creo que sabe que podría haber manejado las cosas mejor. Suspiré, apoyándome en el mostrador. Mamá, esto no fue solo por el viaje. Se trata de años de ponerla a ella primero y esperar que yo recoja la holgura. Ya no lo hago. Lo entiendo, dijo. Después de un momento, vamos a intentar hacerlo mejor, no queremos perderte. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Pero había aprendido lo suficiente como para no dejar que la culpa dictara mis decisiones. Me alegra oír eso, dije, pero se necesitará más que palabras para arreglar esto. Necesito ver un esfuerzo real, no solo disculpas. Lo verás, prometió. Te daremos el espacio que necesitas, pero espero que nos dejes volver a entrar algún día. Después de la llamada, sentí una mezcla de emociones, alivio de que finalmente reconocieran su comportamiento y escepticismo sobre si realmente cambiarían. Pero cuando me senté con mi diario esa noche, me di cuenta de algo importante, si cambiaban o no, no era mi responsabilidad. Durante los meses siguientes, mantuve mis límites firmes. Respondía a sus llamadas y mensajes de texto cuando me apetecía, pero no me esforcé por arreglar las cosas ni por suavizar los conflictos. En cambio, me centré en construir la vida que quería. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre había soñado hacer pero para lo que nunca había tenido tiempo ni energía. Me uní a un grupo de senderismo local e incluso comencé a planear mi próximo viaje en solitario. Cada paso que daba se sentía como reclamar otra parte de mí misma. Un día, mientras estaba sentada en mi porche, viendo la puesta de sol, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la persona que hacía lo imposible por personas que no la apreciaban. Era alguien que se valoraba a sí misma, que establecía límites y que no tenía miedo de defender lo que merecía. Me sentí verdaderamente libre.